Alfred Rosenberg, el principal ideólogo nazi. El 8 de noviembre de 1923, Múnich, capital de Baviera, se convertiría en escenario de un levantamiento que buscaba cambiar el rumbo de Alemania. El joven Partido Nacionalsocialista, encabezado por un aún poco conocido Adolf Hitler, intentó tomar el control capturando a figuras políticas clave y asegurando puntos estratégicos de la ciudad. Lo que comenzó como una operación audaz pronto se tornó en desastre. Las fuerzas del gobierno respondieron con fuego contra los manifestantes que marchaban por las calles, dejando 16 muertos y decenas de heridos. Los líderes del golpe fueron arrestados, sometidos a juicio y enviados a prisión. El partido nazi fue proscrito. Sin embargo, para Hitler aquello no era una derrota definitiva. Desde su celda, instruyó a uno de sus más leales colaboradores para que organizara en secreto la Comunidad del Pueblo Alemán Mayor, una red clandestina que mantendría viva la ideología nazi hasta su liberación. Ese hombre, destinado a ocupar un lugar central en la jerarquía del Tercer Reich y a convertirse en el principal teórico del nacionalsocialismo, era Alfred Rosenberg. Rosenberg nació el 12 de enero de 1893 en Tallinn, entonces conocida como Reval, parte del Imperio Ruso. Su padre, Waldemar Wilhelm Rosenberg, era un próspero comerciante vinculado a una firma alemana de ascendencia principalmente báltica, un detalle significativo considerando la futura obsesión de Alfred por la identidad germánica. Su madre, Elfriede, falleció apenas 2 meses después de darlo a luz, víctima de la tuberculosis, una enfermedad que asolaba al mundo en esa época. La familia ya contaba con un hijo mayor, Eugen, fallecido en 1887. Aunque el apellido Rosenberg suele asociarse con orígenes judíos askenazíes, en realidad es de raíz germánica, con un significado ligado a países floridos, colina de rosas o monte de rosas. Durante su vida, circularon rumores sobre una supuesta ascendencia judía, algo que él negó y que probablemente influyó en su fervor por reafirmar una identidad alemana que en términos genealógicos era limitada. Rosenberg se criaría en Estonia, que había sido durante siglos una región disputada conocida históricamente como Livonia. En la Edad Media, fue el epicentro de las Cruzadas del Norte, en las que los caballeros teutónicos y otras órdenes militares buscaron cristianizar a los pueblos paganos. Más tarde, el territorio sería escenario de conflictos entre potencias germánicas como Suecia y Prusia y fuerzas eslavas como Rusia y la mancomunidad polaco-lituana, destacando la Gran Guerra del Norte, que finalmente dejó la región bajo control ruso. Incluso entonces, la comunidad alemana mantuvo un grado de autonomía y su propia identidad cultural, mientras el nacionalismo estonio crecía en el siglo XIX, reivindicando su lengua finougria y sus tradiciones. En 1905, cuando Alfred tenía apenas 12 años, las tensiones entre estonios y autoridades rusas se intensificaron, dejando una huella en su percepción de la política y la identidad nacional. Su infancia fue marcada por la pérdida. Huérfano de madre desde el nacimiento y a los 11 años, también de padre, quedó al cuidado de sus tías. Criado en un ambiente luterano, desarrolló un profundo rechazo hacia la religión, llegando a afirmar que el simple acto de arrodillarse en un templo le provocaba una repulsión irreprimible. Estudió en diversas escuelas de Reval y luego se trasladó a Riga para formarse en el Instituto Politécnico. En paralelo, cultivó un interés por la pintura, afición que curiosamente compartiría con Hitler, aunque nunca intentó convertirla en profesión. Fue en estos años cuando germinaron sus ideas antisemitas. Estonia formaba parte de la denominada zona de asentamiento del Imperio Ruso, donde se concentraban grandes comunidades judías. Reval, como puerto próspero, albergaba una activa y respetada comunidad mercantil judía, heredera de la tolerancia que había caracterizado a la antigua mancomunidad polaco-lituana. Sin embargo, Rosenberg abrazó un antisemitismo radical, sin causa aparente más allá de los prejuicios de la época. Esta combinación de orígenes, pérdidas personales y un entorno cultural en constante tensión moldeó al hombre que años después se convertiría en uno de los arquitectos ideólogos del nazismo.
Tras el fallido golpe de Múnich y su papel en la clandestinidad nazi, Rosenberg empezó a perfilar su influencia en el movimiento no solo como un estratega, sino como el cerebro que daría forma a una cosmovisión. Sus escritos, impregnados de misticismo racial y reinterpretaciones sesgadas de la historia europea, buscaban dotar al nazismo de un fundamento intelectual que lo diferenciara de otros movimientos radicales de la época. A partir de este momento, su vida se entrelaza de manera inseparable con el destino del Tercer Reich y sus ideas, tan letales como obsesivas, se expandirían más allá de Alemania, marcando el curso de la ideología nazi en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa y mudanza a Alemania. Para el verano de 1914, el eco de los cañones de la Primera Guerra Mundial resonaba incluso en las frías aguas del mar Báltico, una región que hasta entonces había permanecido relativamente aislada de los grandes conflictos europeos. La guerra entre el poderoso imperio alemán y el vasto imperio ruso convertía a toda el área en un hervidero de incertidumbre y temor. Alfred Rosenberg, entonces un joven estudiante en la ciudad de Riga, evitó por poco el combate directo. Sin embargo, el conflicto cambiaría para siempre el curso de su vida y sus convicciones políticas. La proximidad del frente obligó a las autoridades a trasladar las actividades académicas del Instituto Politécnico de Riga a Moscú, en un intento de preservar la continuidad educativa. Para Rosenberg, este cambio no solo significó abandonar su ciudad natal, sino también sumergirse en el corazón palpitante de la Rusia imperial en sus últimos días. Moscú, en aquella época, era una metrópoli vibrante pero convulsa, marcada por la creciente agitación social que anunciaba un giro histórico inminente. Las calles bullían con rumores de huelgas, protestas y manifestaciones que anunciaban la llegada de un nuevo orden. En esta ciudad, Rosenberg alquiló una modesta habitación en el centro compartida con una pareja local que le ofreció refugio en medio de la tormenta política. Allí, mientras continuaba con sus estudios de arquitectura, desarrolló un proyecto final que hoy, a la luz de su historia, resulta siniestro: el diseño de un crematorio. En aquel momento, esta elección parecía una mera cuestión técnica, una muestra de habilidad y conocimiento en su disciplina. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convertiría en un símbolo macabro de su futura participación en el régimen nazi y su ideología de exterminio. Durante estos años de estudio y convulsión social, Rosenberg conoció a Hilda Liesmann, quien sería su primera esposa. Su encuentro tuvo lugar en un viaje en tren hacia San Petersburgo, ciudad donde vivían los abuelos de Alfred. Hilda, hija de un empresario próspero, se distinguía por su educación y temperamento, marcadamente distinto a la rigidez y el fervor ideológico de Rosenberg. Su relación avanzó rápidamente y contrajeron matrimonio en 1915, en pleno apogeo del conflicto bélico. La felicidad, sin embargo, sería efímera. En 1917, Hilda enfermó gravemente de tuberculosis, una dolencia común y mortal en aquella época que la dejó al borde de la muerte. Para su recuperación fue enviada a las costas del Mar Negro, donde el aire limpio y el reposo eran considerados la mejor medicina. Mientras Rosenberg intentaba equilibrar la preocupación por la salud de su esposa con la incertidumbre política que consumía a Rusia, el país se desintegraba en caos. La Revolución Rusa estalló en 1917, derribando al régimen imperial y transformando San Petersburgo en Petrogrado, un cambio de nombre intencionado para eliminar cualquier resonancia alemana en plena guerra. Al regresar con Hilda al norte, se encontraron con un país irreconocible, sumido en la violencia y el caos de una revolución que cambiaría para siempre el mapa de Europa. Los bolcheviques, liderados por Lenin, buscaban estabilizar su poder interno y pusieron fin al conflicto bélico, firmando el Tratado de Brest-Litovsk, cediendo enormes territorios, entre ellos las regiones del Báltico, al control alemán. No obstante, esta dominación alemana en Estonia fue efímera. En noviembre de 1918, con la derrota alemana en el frente occidental, estalló la Guerra de Independencia de Estonia. Nacionalistas y diversas tropas extranjeras luchaban por el control de un territorio que, tras siglos de dominación extranjera, aspiraba a la autodeterminación. Para Rosenberg y otros estonios de origen alemán, la situación se tornó insostenible. Miles de personas con raíces alemanas comenzaron a huir precipitadamente, cargando con lo poco que podían,
rumbo a lo que quedaba de un imperio alemán derrotado y fracturado. Alfred emprendió el camino hacia Berlín, la ciudad donde esperaba reconstruir su vida y carrera profesional. Allí trató de ingresar en el despacho de Peter Behrens, una figura prominente de la arquitectura europea, conocido por haber sido mentor de iconos como Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe. Sin embargo, la estabilidad que buscaba se desvaneció pronto. Apenas había llegado cuando Berlín se vio sumergida en la violencia del levantamiento espartaquista de enero de 1919, una revuelta comunista que fue reprimida con brutalidad, dejando la ciudad marcada por el terror y el desorden. Esta agitación, junto con la precariedad económica y social, empujó a Rosenberg a desplazarse hacia el sur, a Múnich. Baviera en ese momento era un hervidero de radicalismo político y social. La derrota militar, el hambre y la inflación habían fracturado la sociedad, provocando choques violentos entre comunistas, socialistas, monárquicos y nacionalistas. Hilda, cuya salud ya era frágil, fue enviada a Suiza por su familia para recuperarse, un traslado que marcó el inicio del distanciamiento definitivo entre ambos. En 1923 la pareja se divorció, dejando a Rosenberg solo, sin recursos y con un futuro incierto. En 1919, Rosenberg vivía como un exiliado en Múnich, sobreviviendo a duras penas con trabajos ocasionales y la ayuda de comedores sociales. Era un momento sombrío para Alemania, especialmente para los jóvenes que se encontraban perdidos en un país sumido en la crisis. En ese contexto, las ideologías extremistas ofrecían respuestas simples a problemas complejos y un camino para canalizar la frustración. En una noche cualquiera, buscando algo que le diera sentido a su vida o quizá un escape a la desesperación, asistió a una conferencia impartida por Dietrich Eckart, un poeta y periodista que había sido uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores Alemanes, precursor del futuro partido nazi. Eckart, carismático y vehemente, logró captar la atención de Rosenberg. Ambos compartían la misma visión del mundo, en la que el pueblo judío era señalado como el principal responsable de la crisis que devastaba a Alemania. Esta idea no era nueva para Rosenberg. Ya en Estonia, poco antes de abandonar la región, había pronunciado un discurso ante la Hermandad de las Cabezas Negras, una organización cívica local, acusando a los judíos de haber instigado la Revolución Rusa. En Múnich, el recuerdo del levantamiento comunista de 1919 reforzó sus creencias, convenciéndolo de la existencia de una conspiración global destinada a destruir las naciones europeas. Este radicalismo ideológico llevó a Rosenberg a integrarse en la Organización de Reconstrucción Económica, una red formada principalmente por alemanes bálticos y otros emigrados de las antiguas tierras del Imperio Ruso. Su líder, Max Erwin von Scheuner-Richter, también nacido en Riga, mantenía lazos estrechos con movimientos antibolcheviques en Europa Oriental. Aunque oficialmente la Aufbau se presentaba como una entidad para fomentar la cooperación económica con las nuevas naciones independientes del Báltico y Ucrania, su verdadera naturaleza era ultranacionalista, anticomunista y profundamente antisemita. En ese período, las potencias occidentales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos también respaldaban a las fuerzas antibolcheviques, suministrándoles financiación, armas e incluso tropas. Sin embargo, la Aufbau perseguía objetivos propios. No solo buscaba debilitar a la Rusia soviética, sino también propiciar en Alemania un movimiento político que fusionara el nacionalismo extremo con teorías conspirativas que responsabilizaban a los judíos y comunistas de todos los males. Sus miembros no dudaban en recurrir a métodos violentos. El asesinato del ministro de Exteriores Walter Rathenau en junio de 1922, un político de origen judío y una de las figuras más destacadas de la República de Weimar, fue un reflejo de la brutalidad de estos grupos. Aunque la autoría directa se atribuyó a la organización Cónsul, varios integrantes de la Aufbau participaron en la planificación ideológica y logística del atentado. Rathenau había firmado meses antes el Tratado de Rapallo con la Unión Soviética, estableciendo relaciones diplomáticas que los ultranacionalistas consideraban una traición imperdonable. La Aufbau también tuvo un papel activo en el fallido putsch de la cervecería de 1923, la intentona golpista con la que Hitler y sus seguidores intentaron tomar el control de Baviera. Rosenberg, que para entonces formaba parte del círculo cercano a los conspiradores, actuaba como enlace entre los exiliados bálticos y el núcleo duro del naciente movimiento nazi. Su rol no era el de un líder militar, sino el de un ideólogo,
un conector que vinculaba las experiencias de las tierras del Este con el discurso radical que empezaba a ganar terreno en Alemania. Así, en esos primeros años convulsos tras la Gran Guerra, Alfred Rosenberg aún no era la figura prominente que sería en la década siguiente, pero ya estaba tejiendo las redes que lo colocarían en el centro de uno de los movimientos políticos más poderosos y destructivos del siglo XX. Involucramiento en el nazismo temprano. A principios de la década de 1920, Alemania vivía sumida en una agitación política, económica y social sin precedentes. Las heridas aún abiertas de la Primera Guerra Mundial sangraban en el corazón de una nación derrotada y humillada, cuyo destino parecía pender de un hilo muy delgado. El Tratado de Versalles, impuesto con mano dura por las potencias vencedoras, pesaba sobre Alemania como una condena inflexible que afectaba todos los ámbitos de la vida nacional. Las reparaciones económicas, el desarme militar y la pérdida de territorios minaban la soberanía alemana y alimentaban un sentimiento de injusticia y rabia en amplios sectores sociales. En ciudades como Múnich, Berlín y otras urbes industriales, las calles se convirtieron en el escenario de una feroz pugna entre diversas corrientes ideológicas. La derecha ultranacionalista y anticomunista, los movimientos obreros socialistas y comunistas, los liberales y demócratas moderados, todos competían por el futuro de un país que parecía haber perdido su rumbo. Fue en este clima de incertidumbre, desesperación y búsqueda frenética de un nuevo camino para Alemania, donde comenzó a destacar la figura de Alfred Rosenberg. Proveniente de una familia báltica alemana, Rosenberg era un joven intelectual que encarnaba ese espíritu nacionalista y radical que encontraba en la derrota una oportunidad para reinventar la nación. Desde sus primeros pasos en la política, demostró una convicción férrea y un compromiso absoluto con las ideas que defendía, siempre orientadas hacia la exaltación de la raza aria y la restauración del orgullo nacional perdido. Su amistad con Dietrich Eckart, un poeta, periodista y uno de los oradores más influyentes del movimiento nacionalista de Múnich, resultó decisiva para su destino. Eckart, considerado un mentor por muchos de los primeros nazis, fue un personaje fundamental para la introducción de Rosenberg en los círculos más radicalizados de la derecha alemana. A través de esta relación, Rosenberg no solo ingresó formalmente en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, sino que también tuvo acceso a la Sociedad Thule, una organización secreta y elitista que promovía una visión mística y romántica del pasado alemán. Esta sociedad, inspirada en el ideal Völkisch, un movimiento que mezclaba nacionalismo étnico, mitología germánica y antisemitismo, promovía la creencia de que la verdadera esencia de Alemania residía en sus raíces arias y en un pasado glorioso que debía ser recuperado y afirmado. La Sociedad Thule defendía la idea de que Alemania debía regresar a una supuesta edad dorada medieval, una época idealizada en la que los caballeros germánicos se habían expandido desde las regiones de Renania y Suabia, conquistando y civilizando extensos territorios en la Europa oriental eslava. Para Rosenberg, esta visión no era solo un relato histórico o una nostalgia vacía, sino una auténtica inspiración y un modelo para reconstruir el presente y forjar un futuro en el que la raza aria recobrara su posición dominante en Europa y el mundo. Su talento para la escritura y su capacidad de argumentación pronto lo convirtieron en una figura clave dentro del naciente movimiento nazi. Comenzó como colaborador y luego fue nombrado editor del Völkischer Beobachter, el órgano de prensa oficial del partido que jugó un papel fundamental en la difusión de la ideología nazi. Desde sus páginas, Rosenberg no solo difundía el ideario del movimiento, sino que también moldeaba la narrativa política que serviría como base para el crecimiento del partido. Su estilo era apasionado y al mismo tiempo riguroso, combinando la erudición con un fervor casi religioso, lo que le permitió captar la atención tanto de militantes jóvenes como de intelectuales. En 1923, apenas unos años después de haber entrado de lleno en la política activa, Rosenberg ocupaba ya una posición destacada entre los dirigentes del partido. Ese mismo año, Alemania atravesaba una crisis económica y política profunda. La hiperinflación había devastado la economía nacional y el gobierno de Weimar parecía incapaz de ofrecer soluciones efectivas a los problemas que aquejaban a la población.
Fue entonces cuando Adolf Hitler y sus colaboradores más cercanos, entre ellos Rosenberg, Hermann Göring, Ernst Röhm y Rudolf Hess, planearon un audaz golpe de fuerza conocido como el Putsch de la cervecería. La noche del 8 y la mañana del 9 de noviembre de 1923, alrededor de 2.000 militantes nazis intentaron tomar el control del gobierno regional de Baviera, con la idea de que una vez conseguido ese primer objetivo, marcharían sobre Berlín para derrocar al gobierno nacional y replicar el éxito de Benito Mussolini en Italia. Rosenberg estuvo allí, hombro con los líderes del movimiento, demostrando una lealtad inquebrantable y una disposición a arriesgarlo todo por sus ideales y por la causa nacionalista que profesaban. Aunque el plan fracasó en pocas horas y Hitler fue condenado a 5 años de prisión, de los cuales cumpliría menos de 1, Rosenberg salió del episodio con apenas una reprimenda. La indulgencia de las autoridades bávaras, posiblemente motivada por la debilidad del gobierno central y la simpatía de algunos sectores conservadores con la causa nacionalista, le permitió seguir trabajando por la causa nazi sin mayores obstáculos. Y lejos de retirarse o abandonar la política, Rosenberg asumió un papel aún más decisivo en la reorganización del movimiento. Con el partido oficialmente prohibido tras el fracaso del Putsch, Rosenberg recibió instrucciones directas de Hitler desde la cárcel: mantener vivo el movimiento bajo nuevas formas y evitar que la maquinaria nazi se desmoronara. Fue así como en enero de 1924 fundó la Deutsche Volksgemeinschaft, la Comunidad del Pueblo Alemán Mayor, una organización fachada que permitió a los nazis continuar operando clandestinamente y manteniendo el contacto con sus seguidores. Durante ese año, Rosenberg fue de facto el líder del partido, administrando recursos, coordinando actividades y manteniendo el contacto con la base militante, tareas que cumplió con eficiencia y discreción. Su gestión resultó crucial para que en la primavera de 1925, una vez liberado Hitler, este pudiera persuadir al gobierno bávaro de levantar la prohibición y permitir el renacimiento oficial del partido nazi. Desde ese momento, Rosenberg se convirtió en uno de sus principales ideólogos, aportando no solo textos incendiarios, sino también reflexiones estratégicas sobre cómo conquistar el poder dentro del marco legal, ajustando la retórica y la propaganda para adaptarse a las nuevas circunstancias. A lo largo de la segunda mitad de la década de 1920, Rosenberg escribió y publicó una serie de obras que buscaban cimentar la visión del movimiento nazi, configurando una doctrina que combinaba racismo, antisemitismo y una mitología nacionalista que pretendía legitimar el proyecto político del partido. Entre estas obras se encontraban títulos polémicos y de fuerte contenido ideológico como Inmoralidad en el Talmud, Los Protocolos de los Sabios de Sion y La Política Mundial Judía, donde desarrollaba sus críticas y advertencias sobre lo que consideraba amenazas existenciales para Alemania. Sus escritos mostraban su capacidad para articular ideas de manera coherente y persuasiva, ganándose la reputación de intelectual del partido, una etiqueta que le distinguía dentro de un movimiento mayoritariamente dominado por la oratoria y la acción directa. En el plano personal, Rosenberg contrajo matrimonio por segunda vez con Hedwig Kramer. De esta unión nacieron 2 hijos, aunque el varón falleció tempranamente debido a una enfermedad, lo que marcó profundamente a la familia. Su hija Irena, en cambio, sobrevivió y sería una de las pocas luces personales en la intensa vida política y académica de su padre, brindándole un refugio en medio de la vorágine política que lo rodeaba. Pero quizá uno de los escenarios donde Rosenberg dejó una huella más profunda y duradera fue en la Nordische Gesellschaft, la sociedad nórdica, fundada en 1921 con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y políticos entre Alemania y las naciones escandinavas. Desde esta plataforma, Rosenberg impulsó una visión de unidad cultural germánica, evocando el pasado glorioso de la Liga Hanseática y sus extensas redes comerciales en los mares Báltico y del Norte, como símbolos de una colaboración racial y cultural superior. Bajo su liderazgo, la sociedad nórdica organizó una serie de eventos de gran impacto, diseñados para resaltar las raíces comunes y proyectar la imagen de una comunidad nórdica fuerte y cohesionada. Entre estos destacaron la Semana Nórdica en Lübeck en 1921, que reunió a intelectuales y políticos de varios países, la Exposición de Arte Islandés en 1928 y el Año del Mar Báltico en 1931. Estas actividades no solo tenían un valor cultural, sino que buscaban consolidar una narrativa política que apoyara la ideología nazi de supremacía racial y unidad germánica.
La organización no se limitaba exclusivamente a lo cultural. Sus publicaciones defendían la idea de que los pueblos germánicos representaban el pináculo de la civilización europea. Con la llegada de los nazis al poder en los años 30, esta sociedad se integró plenamente en la maquinaria propagandística del régimen, sirviendo como vehículo para proyectar la ideología nazi en el exterior y reforzar las alianzas con países nórdicos. El punto culminante de la producción intelectual de Rosenberg llegó en 1930 con la publicación de El mito del siglo XX. Esta obra fue un texto de referencia para la ideología nazi. En él, Rosenberg planteaba la existencia de una supuesta raza aria pura que, según él, había sido el motor fundamental de los grandes logros de la humanidad. Identificaba a los pueblos germánicos y nórdicos como sus herederos más fieles y predestinados a liderar el mundo. Con un estilo ambicioso y una retórica grandilocuente, Rosenberg trató de reescribir la historia universal bajo un prisma racial que se ajustaba a sus convicciones ideológicas. Atribuyó la construcción de las pirámides de Egipto a los arios, presentó a Jesús como una figura con ascendencia germánica y reinterpretó episodios históricos como las guerras de religión francesas como intentos por destruir la influencia aria en Europa. Aunque estas afirmaciones carecían de base científica y eran producto de una construcción ideológica sin fundamentos sólidos, fueron presentadas con una erudición aparente que les dio gran atractivo y legitimidad en la Alemania de la época, especialmente para aquellos sectores que buscaban una explicación mística y racista a la historia. Rosenberg reconocía sus influencias intelectuales y en especial la obra de Houston Stewart Chamberlain, un británico afincado en Alemania, cuya publicación Los Fundamentos del siglo XIX había defendido el etnonacionalismo y el antisemitismo desde una óptica pseudocientífica. Rosenberg tomó estas ideas y las amplificó buscando dotarlas de un marco histórico más amplio y de un carácter casi místico que sirviera para justificar el proyecto nazi. A pesar de que algunas de sus teorías entraban en conflicto con otras partes de la doctrina nazi, por ejemplo, su visión de los pueblos eslavos en las migraciones indoeuropeas chocaba con otras interpretaciones más pragmáticas, El mito del siglo XX se convirtió en un bestseller y consolidó la posición de Rosenberg como el principal ideólogo del régimen nazi, cuyo papel intelectual fue fundamental para conferir a la propaganda nazi un fundamento científico y cultural. El contexto histórico de la década de 1930 favoreció su influencia. Tras la prosperidad relativa de la segunda mitad de los años 20, el colapso de Wall Street en 1929 y la subsiguiente Gran Depresión crearon un clima de desesperación y descontento generalizado que los nazis supieron explotar hábilmente. Entre 1930 y 1932, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán pasó de ser un partido regional limitado a Baviera a convertirse en la fuerza política más poderosa de Alemania. Rosenberg, desde su lugar, aportó la narrativa ideológica que dotó al movimiento de una coherencia interna y una justificación histórica para su proyecto político, lo que facilitó la captación de nuevos adeptos y el establecimiento de alianzas estratégicas. El acuerdo con sectores conservadores y aristocráticos que temían el avance del comunismo abrió finalmente las puertas del poder a los nazis. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania y en marzo, con la aprobación de la ley habilitante, el gobierno nazi obtuvo facultades extraordinarias para gobernar por decreto, eliminando los controles democráticos. Un año después, Hitler unificó los cargos de presidente y canciller, proclamándose Führer de Alemania. En este escenario de consolidación del régimen, las obras de Rosenberg, sus discursos y su red de contactos culturales adquirieron una difusión masiva, proyectándolo como el gran arquitecto intelectual del Tercer Reich y una de las mentes más influyentes detrás de la ideología oficial. Para muchos dentro del partido, Rosenberg no era solo un teórico aislado, era un hombre de visión, un estratega capaz de conectar el pasado con un proyecto político concreto y de articular una narrativa convincente para justificar las acciones presentes y futuras del régimen. Su influencia se extendía más allá de los libros y discursos, permeando la educación, la propaganda, la política cultural y hasta la diplomacia del régimen nazi, consolidándolo como una figura clave en la maquinaria ideológica del Tercer Reich. Su ascenso al poder y sus primeros roles. Durante la década que siguió a la llegada de Adolf Hitler al poder, Alfred Rosenberg ocupó múltiples cargos e influyó en diversas áreas que definieron el rumbo del Tercer Reich.
Su impacto fue amplio y multifacético, abarcando desde la política interna, la religión y la cultura, hasta la administración y control de territorios bajo ocupación nazi en Europa. Entre los ministros de alto rango del régimen, su influencia fue una de las más variadas y complejas, dejando una huella que se manifestó en distintos ámbitos de la vida alemana y en la expansión del Reich. Desde el inicio del gobierno nazi en 1933, Rosenberg fue designado jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido Nazi, un organismo que operaba de manera paralela al Ministerio Oficial de Asuntos Exteriores, dirigido por diplomáticos tradicionales como Konstantin von Neurath y posteriormente Joachim von Ribbentrop. La función principal de esta oficina era construir y consolidar relaciones con países y grupos considerados culturalmente afines a la ideología nazi, especialmente en el norte y este de Europa. Este rol encajaba perfectamente con la trayectoria previa de Rosenberg, quien ya había trabajado en la década de 1920 con organizaciones como la Nordische Gesellschaft, dedicadas a forjar lazos con pueblos nórdicos y germánicos. Su visión sobre la política exterior alemana estaba plasmada en su libro de 1927, El futuro curso de la política exterior alemana, donde expresaba su intención de reforzar la influencia de Alemania en regiones consideradas racial y culturalmente compatibles. Desde la sede de la oficina, ubicada en el emblemático Hotel Adlon en el centro de Berlín, Rosenberg recibía a dignatarios extranjeros y realizaba giras diplomáticas para fortalecer alianzas con movimientos nacionalistas en países nórdicos. Por ejemplo, logró acercamientos con el National Samling de Noruega, un partido de derecha que más tarde colaboraría activamente con la ocupación nazi. No obstante, a pesar de algunos éxitos aislados, la diplomacia de Rosenberg enfrentó grandes obstáculos. Su discurso ideológico, impregnado de conceptos raciales y pseudocientíficos, chocaba con la práctica más pragmática y realista de la política internacional. Esto provocó que muchos interlocutores extranjeros desconfiaran o no pudieran alinearse completamente con su visión. A medida que la década avanzaba y la política nazi se orientaba hacia la expansión militar y la imposición directa de su dominio, la Oficina de Asuntos Exteriores fue perdiendo relevancia y casi quedó inactiva a finales de los años 30. Sin embargo, el verdadero campo de batalla donde Rosenberg desplegó sus mayores esfuerzos y donde dejó una marca más profunda fue en la esfera religiosa. Apenas los nazis consolidaron su poder, Rosenberg fue puesto al frente de lo que se denominó el Kirchenkampf, o lucha contra la Iglesia. En un país donde la mayoría de la población era cristiana, aproximadamente 2/3 protestantes y 1/3 católicos, el régimen nazi veía a las iglesias establecidas como un obstáculo para sus planes ideológicos y políticos. Históricamente, el nazismo se entendía en parte como una religión nacionalista y étnica, donde Hitler era percibido por sus seguidores casi como una figura mesiánica. En este sistema de creencias, las ideas raciales defendidas por Rosenberg se volvieron esenciales y la lucha contra otras religiones, particularmente el cristianismo tradicional, se convirtió en una prioridad. Rosenberg se destacó como uno de los principales ideólogos y promotores de esta confrontación. La Iglesia Católica Romana, con su estructura jerárquica y centralizada, representaba el objetivo principal. A pesar de ser minoría en número, su influencia política y social era considerable. Por otro lado, el protestantismo alemán estaba fragmentado en múltiples denominaciones, luteranos, calvinistas, moravos, lo que dificultaba una respuesta unificada, aunque también era blanco de la persecución nazi. Rosenberg y Hitler tomaron inspiración de un episodio histórico previo conocido como Kulturkampf, una campaña del siglo XIX que buscó limitar el poder de la Iglesia y promover el control estatal sobre la educación y otras áreas. El Kirchenkampf fue un proceso gradual que comenzó en 1933 y se extendió durante toda la década. Hitler era consciente de que una supresión total y rápida de las iglesias sería contraproducente y probablemente imposible, dado el arraigo cultural y social de la religión en Alemania. Por ello, la estrategia se enfocó en debilitar poco a poco su influencia, especialmente la política, sin provocar un enfrentamiento directo que pudiera movilizar a la población en su contra. Uno de los hitos en este proceso fue la firma del Reich Concordat en 1933, un acuerdo entre el Vaticano, representado por el futuro Papa Pío XII, y el gobierno alemán. Este tratado garantizaba ciertos privilegios a la Iglesia Católica en Alemania a cambio de la renuncia de la Iglesia a participar en política activa. Aunque a primera vista parecía una tregua, en los años posteriores, el régimen nazi incrementó las medidas represivas y restrictivas contra las actividades eclesiásticas, buscando erosionar su poder desde dentro.
Pero Rosenberg no solo se dedicó a atacar a las iglesias tradicionales, también fue un impulsor ferviente de una religión alternativa que intentaba reemplazar al cristianismo en Alemania. Este neopaganismo nazi mezclaba elementos del folclore germánico y nórdico con una visión racializada y esotérica del mundo. En este terreno, Rosenberg contó con el apoyo de figuras como Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien incorporó numerosos símbolos y rituales paganos en la organización paramilitar. La religión alternativa promovida por Rosenberg era un collage de ideas que combinaban interpretaciones históricas vagas y conceptos esotéricos con un fuerte componente racialista. Por ejemplo, Rosenberg integró aspectos del catarismo, una secta herética medieval que había surgido en el sur de Francia y que postulaba la existencia de dos dioses opuestos, uno bueno y otro maligno. Esta visión dualista, junto con una concepción distinta de la naturaleza humana y el alma, contrastaba radicalmente con el dogma cristiano y encajaba en la narrativa nazi sobre la lucha entre fuerzas opuestas. Además, esta religión neopagana exaltaba a dioses antiguos de los pueblos germánicos y nórdicos como Thor y Odín, como símbolos de la supuesta pureza y fuerza de la raza aria. Sin embargo, más allá de estos elementos concretos, el sistema de creencias promovido por Rosenberg carecía de coherencia y más bien funcionaba como un entramado ecléctico de ideas que él y sus seguidores encontraban suficientes para justificar su proyecto ideológico. Este neopaganismo, aunque marginal en términos de masas, tuvo una influencia significativa en la simbología nazi y en algunas prácticas dentro de las SS y otras instituciones del régimen. La combinación de misticismo, racialismo y mitología antigua ayudó a crear un aura de exclusividad y destino manifiesto que sustentaba el aparato ideológico del nazismo. Alfred Rosenberg no limitó su influencia a la esfera religiosa dentro del Tercer Reich, sino que su ambición se extendió a todos los rincones de la cultura alemana, buscando moldearla a su imagen y semejanza. En 1934, el régimen nazi creó la AMT Rosenberg, también conocida como la Oficina Rosenberg, un organismo con apariencia oficial que funcionaba como un departamento gubernamental encargado de supervisar la política cultural y social en Alemania. Esta oficina actuó como el epicentro ideológico desde donde se definían y aplicaban muchas de las ideas culturales que sustentaban la ideología nazi. La AMT Rosenberg ejercía un poder significativo en el ámbito literario y cultural, pues no solo definía qué libros eran considerados antialemanes y debían ser censurados o prohibidos, sino que también decidía qué autores debían ser promovidos por defender abiertamente el nacionalismo alemán. Así, figuras como Thomas Mann, Bertolt Brecht y Erich Maria Remarque fueron blanco de duras críticas y censuras por parte de esta oficina debido a sus obras y posturas consideradas antipatrióticas. Por el contrario, escritores y artistas que reflejaban los valores y dogmas nazis gozaron del respaldo institucional. La oficina Rosenberg, bajo el mando de Alfred Rosenberg, impulsó además una campaña sistemática para eliminar grandes cantidades de libros de las bibliotecas públicas en toda Alemania, en un intento por controlar el acceso al conocimiento y la cultura. Este proceso de censura y control cultural se combinó con la creación en 1934 de la Comunidad Cultural Nacional Socialista, que surgió como la sucesora de la Liga Militante por la Cultura Alemana. Para finales de los años 30, esta organización contaba con cientos de capítulos y decenas de miles de miembros, funcionando como un club de lectura militante y altamente ideológico, cuyo objetivo era fomentar la cultura nazi a través de la disciplina y la uniformidad de pensamiento. Pero el poder de la AMT Rosenberg no se limitaba a la literatura o las artes. Su influencia alcanzaba diversas áreas de la vida cotidiana alemana. Por ejemplo, estuvo involucrada en el apoyo y supervisión de movimientos nazis como Kraft durch Freude, Fuerza a través de la Alegría, un programa recreativo y deportivo diseñado para trabajadores alemanes. Este movimiento tenía como objetivo promover el atletismo, la salud y el bienestar físico bajo el ideario nazi, buscando también controlar el tiempo libre y las actividades culturales de la población, alineándolas con los valores del régimen. En 1937, Rosenberg alcanzó un reconocimiento oficial al convertirse en uno de los primeros galardonados con el Premio Nacional Alemán de Arte y Ciencia, un premio creado por el régimen nazi para competir con los premios Nobel. Este galardón surgió en respuesta directa a la concesión del Nobel en 1935 a Karl von Ossietzky, un periodista pacifista alemán que había expuesto en reiteradas ocasiones los esfuerzos secretos de remilitarización del régimen nazi, violando el Tratado de Versalles. Ossietzky fue encarcelado durante años, lo que deterioró su salud y causó su muerte en 1938.
La elección de Ossietzky como ganador del Nobel enfureció profundamente a Hitler, quien ordenó prohibir a los ciudadanos alemanes tener cualquier contacto con la Academia Sueca y creó en cambio el Premio Nacional Alemán para mantener el control sobre las distinciones culturales. Este premio, que solo se entregó en 1937 y 1938, contó con Rosenberg como uno de los 5 primeros laureados, junto a personajes como el explorador Wilhelm Fellner y el cirujano August Bea. Rosenberg fue reconocido por su labor en la difusión de las ideas raciales y de la eugenesia nazis, con especial énfasis en su libro El mito del siglo XX, una obra que se convirtió en un texto de referencia para la ideología racial del nazismo. El premio incluía una suma considerable en Reichsmarks, que incrementó notablemente la riqueza personal de Rosenberg. Durante la ceremonia en Nuremberg, Joseph Goebbels, ministro de propaganda y rival directo de Rosenberg dentro del círculo nazi, fue el encargado de entregar el premio. En su discurso, Goebbels resaltó la dedicación de Rosenberg para preservar la pureza ideológica del nacionalsocialismo y destacó la profunda influencia que había ejercido sobre la visión espiritual y política del régimen. Este momento, a pesar de las tensiones internas, simbolizaba la importancia que el régimen atribuía a Rosenberg como uno de sus ideólogos más antiguos y cercanos a Hitler. Su papel crucial en la política exterior del régimen. El papel y la influencia de Rosenberg alcanzó también la política exterior y los movimientos que precipitaron la guerra en Europa. Desde la llegada al poder del nazismo en 1933, Hitler y sus más estrechos colaboradores, entre ellos Rosenberg, tenían un objetivo claro: revertir la humillación que representaba el Tratado de Versalles y expandir el territorio alemán, especialmente hacia el este europeo. Durante los primeros años, la política alemana consistió en una remilitarización progresiva, violando de manera gradual pero constante los límites impuestos por el tratado. La tensión aumentó dramáticamente en 1938 cuando Hitler comenzó a presionar al gobierno austríaco para lograr el Anschluss, la anexión de Austria a Alemania, un proceso que se concretó en marzo de ese año con la aceptación prácticamente sin resistencia del gobierno austríaco. A continuación, el régimen nazi dirigió su mirada hacia Checoslovaquia, reclamando los Sudetes, una región habitada mayoritariamente por población de habla y etnia alemana. La comunidad internacional intentó evitar la guerra mediante la Conferencia de Múnich en septiembre de 1938, donde Gran Bretaña y Francia cedieron ante las demandas nazis a cambio de una promesa de que el resto de Checoslovaquia sería respetado. Sin embargo, Hitler rompió rápidamente este compromiso en marzo de 1939, cuando anexó el resto del país. En paralelo, los nazis avanzaron hacia la región del Báltico, ocupando Memel en Lituania, territorio estratégicamente importante para sus planes. Finalmente, la invasión a Polonia en septiembre de 1939 marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. En todas estas maniobras políticas y territoriales, Rosenberg desempeñó un papel fundamental. Como jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del partido nazi, estuvo involucrado directamente en las negociaciones del Anschluss y en las reclamaciones sobre los Sudetes. Su labor no se limitaba a la diplomacia, sino que también supervisaba la aplicación de las políticas nazis en estas regiones ocupadas, incluyendo la persecución religiosa y cultural. Por ejemplo, en Austria, un país de mayoría católica romana, se aplicaron con particular dureza las políticas del Kirchenkampf, la lucha contra la Iglesia, que Rosenberg y sus aliados impulsaron con vigor. Esto contribuyó a la opresión de grupos religiosos y al intento de eliminar cualquier influencia que pudiera competir con la ideología nazi. A lo largo de estos años de guerra, Rosenberg se convirtió en una figura de primera línea dentro de la jerarquía nazi. Su importancia se refleja en la existencia de un diario personal que mantuvo durante la mayor parte del conflicto, un documento que fue recuperado en 2013 por el Museo del Holocausto de Estados Unidos. Este diario estuvo perdido durante décadas tras ser retirado de los archivos de los juicios de Nuremberg por Robert Kampner, un abogado alemán que participó en la fiscalía de dichos juicios. Kampner guardó el diario y otros documentos relacionados en su posesión hasta su muerte en 1993, manteniendo estos testimonios fuera del alcance público. Aunque extractos del diario fueron publicados ya en 1956, la versión completa aportó a los historiadores una visión sin precedentes sobre la vida y la carrera de Rosenberg, su red de contactos y sus opiniones personales. El diario es un testimonio detallado que incluye encuentros con Hitler, ministros nazis, oficiales de las SS y figuras clave en la administración de los campos de concentración, permitiendo comprender la profundidad de su influencia en la maquinaria nazi.
Este documento complementa otros relatos de primera mano como los diarios de Joseph Goebbels y Heinrich Himmler y contribuye a delinear una imagen más completa de la estructura interna y la dinámica del Tercer Reich. En cuanto a la ocupación de Europa durante la guerra, Rosenberg fue uno de los funcionarios más importantes en el este del continente desde 1941, pero antes y durante la mayor parte del conflicto, su influencia se extendió a través del grupo de trabajo Reichsleiter Rosenberg, una organización dedicada al saqueo sistemático del patrimonio cultural europeo. Aunque muchos nazis se presentaban como amantes del arte, eran igualmente responsables de la destrucción de obras consideradas degeneradas. Bajo el mando de Rosenberg, la ERR supervisó la confiscación masiva de libros, manuscritos, pinturas y otras piezas artísticas en todos los territorios ocupados. Tras la rápida conquista de los Países Bajos y Francia en 1940, países ricos en museos y colecciones, Rosenberg estableció este grupo para apropiarse de bienes culturales que pertenecían a judíos, comunistas, opositores políticos o masones, bajo la justificación de depurar la cultura europea. Todos estos objetos fueron almacenados en el castillo de Neuschwanstein en Baviera, convertido en el centro neurálgico para el acopio y selección de estas riquezas. Este expolio cultural sistemático se convirtió en uno de los capítulos más oscuros y menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, se calcula que casi 500.000 de toneladas de valiosos artefactos culturales fueron confiscados por un grupo de trabajo nazi especializado en el saqueo sistemático. Esta gigantesca operación convirtió a Alfred Rosenberg en uno de los saqueadores culturales más prolíficos y notorios de la historia moderna. Su obsesión por acumular y controlar el patrimonio artístico y cultural de los territorios ocupados trascendió la mera codicia. Se trataba de un esfuerzo deliberado para borrar las identidades nacionales y reconstruir una Europa dominada por la ideología nazi. Sin embargo, la voracidad de Rosenberg no quedó intacta tras el fin del conflicto. Durante años posteriores a la guerra, innumerables objetos robados desaparecieron en el mercado negro, mientras otros quedaron diseminados en colecciones privadas y reconocibles para sus legítimos dueños. Hoy, a más de 80 años de aquellos hechos, la recuperación de estos bienes continúa, aunque muchos de ellos se consideran irremediablemente perdidos para la memoria colectiva. Pero la historia de Rosenberg en la guerra no solo se limita a sus actos como saqueador cultural. La guerra lo llevaría de manera irónica y trágica de regreso a su lugar de origen. En el verano de 1939, justo antes de que estallara la invasión alemana a Polonia y la subsecuente declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia, un pacto secreto marcó el destino de Europa del Este. Los nazis y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión que incluía cláusulas para dividirse territorialmente la región. Conforme a este acuerdo, los soviéticos invadieron y anexaron Estonia en el verano de 1940, poniendo fin a la breve independencia que el país había mantenido durante 2 décadas, desde el fin de la Primera Guerra Mundial y tras su guerra de independencia. Sin embargo, el frágil equilibrio entre los dos regímenes totalitarios no duraría mucho. Para 1941, el Tratado de Amistad nazi-soviético se había roto y Hitler ya preparaba una nueva ofensiva contra el comunismo soviético. Fue entonces cuando en junio de ese año comenzó la Operación Barbarroja, un ataque masivo con más de 3 millones de soldados alemanes y sus aliados que cruzaron la frontera oriental en Polonia, desencadenando uno de los conflictos militares más grandes de la historia. En cuestión de semanas, ciudades como Minsk en Bielorrusia cayeron y la capital de Estonia, Tallinn, fue rodeada y tomada tras la retirada soviética. Para el otoño, la Alemania nazi dominaba extensas regiones de Europa del Este. En este contexto, Hitler confió a Rosenberg un papel clave, otorgándole el título de jefe del Ministerio del Reich para los territorios ocupados del Este, una posición que reflejaba tanto su cercanía personal con Hitler como su conocimiento íntimo de la región báltica, donde había pasado gran parte de su juventud. Este nombramiento representaba para Rosenberg un retorno inesperado y dramático a su tierra natal, más de 20 años después de haber huido de Reval, actual Tallinn, tras el final de la Primera Guerra Mundial. Regresaba ahora como líder de la administración nazi en Estonia, responsable directo de la gobernanza y explotación de vastas áreas bajo control alemán. Su misión era clara y brutal: administrar una parte significativa de Europa del Este con el objetivo de crear un Lebensraum, un espacio vital para el pueblo alemán, relegando a los pobladores locales, en su mayoría eslavas, rusas y ucranianas, a un estatus de siervos. Esta visión racista y expansionista estaba respaldada por los escritos de Rosenberg, que justificaban ideológicamente la subordinación de estos pueblos.
Curiosamente, aunque Rosenberg era ferozmente antisemita y anticomunista, su animadversión hacia los eslavos era relativamente menor, probablemente influida por su propia herencia báltica alemana. Dentro del régimen nazi, sin embargo, no existía un consenso total sobre cómo se debía llevar a cabo esta transformación del este. Figuras poderosas como Hermann Göring y Heinrich Himmler tenían planes radicales, incluso genocidas, para liberar tierras y eliminar poblaciones enteras. Göring, por ejemplo, propuso el asesinato masivo de decenas de millones con el objetivo de despejar tierras para colonos alemanes. Otros sugirieron establecer fronteras extremas, como una línea que abarcaría desde Astracán, en el Mar Caspio, hasta Arcángel, en el Mar Blanco, con deportaciones masivas hacia Siberia. En contraste, Rosenberg propuso una administración menos brutal en teoría, dividiendo el territorio en 4 grandes jurisdicciones imperiales, los Reichskommissariats, que facilitarían un control administrativo organizado. Uno de esos Reichskommissariats fue Ostland, que incluiría Estonia, Letonia, parte de Lituania y el norte de Bielorrusia. El nombre Ostland evocaba su identidad báltica y alemana, ya que era un término usado durante la Edad Media para describir la región del Mar Báltico cuando la Orden Teutónica conquistaba y colonizaba el territorio. Los otros 3 Reichskommissariats estaban destinados a Ucrania, el Cáucaso y Moscovia, este último abarcando Moscú y el oeste ruso hasta el río Volga. No obstante, estos planes se quedaron en gran medida en teoría, ya que Moscú nunca fue conquistada y la guerra impidió su total ejecución. Su papel en la cuestión judía. Más allá de sus propuestas administrativas, Rosenberg enfrentó rivalidades y conflictos internos con otros líderes nazis. Hitler fomentaba intencionadamente la competencia entre los subordinados para mantenerlos bajo control y asegurarse su lealtad. En el este, Rosenberg tuvo fuertes enfrentamientos con Göring, Himmler y Hans Frank, este último jefe del gobierno general de la Polonia ocupada. Cada uno controlaba diferentes aspectos: recursos, seguridad, política, y todos se disputaban la influencia y el poder. Uno de los principales focos de Rosenberg fue la propaganda. Era vital para él presentar la ocupación alemana como una liberación frente a la opresión soviética, intentando convencer tanto a la población local como a las minorías alemanas asentadas en Letonia y Estonia de que estaban mejor bajo el dominio nazi. Sin embargo, esta narrativa chocaba con la dura realidad de la represión y la explotación sistemática. Una obsesión peculiar de Rosenberg fue desmantelar el sistema agrícola soviética basado en granjas colectivas o kolkhoz. En febrero de 1942 impulsó una ley agraria para eliminar estas granjas y devolver la propiedad de la tierra a manos privadas, un enfoque sorprendente en plena guerra que muchos políticos consideraban extraño e incluso impráctico. Mientras tanto, Rosenberg no dudó en ser uno de los principales responsables de la política genocida contra los judíos en el este. En el invierno de 1941 declaró que Estonia estaba limpia de judíos después que las Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte móviles, asesinaran a casi todos los judíos que no lograron huir antes de la llegada alemana. Entre los líderes nazis, Rosenberg fue uno de los más explícitos en su apoyo al Holocausto. En noviembre de 1941, en un discurso crucial, afirmó que la cuestión judía solo podría resolverse mediante la exterminación total del pueblo judío en Europa, llegando incluso a sugerir que debían ser obligados a cruzar más allá de los Urales o ser eliminados por completo. Su discurso reflejaba la brutal ideología que sustentaba el genocidio sistemático en marcha. Aunque no estuvo presente en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde se coordinó la solución final, sus colaboradores más cercanos como George Leibbrandt y Alfred Meyer participaron y mantuvieron informado a Rosenberg sobre las decisiones tomadas. A partir de ese momento, se convirtió en un actor clave en la implementación del Holocausto en los territorios bajo su control. En Letonia, por ejemplo, se calcula que aproximadamente 70.000 judíos fueron asesinados de una población previa a la guerra de 93.000. En Ucrania, Rosenberg visitó el gueto judío de Rion durante el verano de 1942, apenas semanas antes de que este fuera liquidado y sus habitantes enviados a campos de exterminio. La complejidad y crueldad de la administración nazi en Europa del Este, personificada en figuras como Rosenberg, revelaron la brutal estrategia ideológica y política detrás de la ocupación y el genocidio. Caída del Reich y juicio de Nuremberg. Una de las razones por las que Alfred Rosenberg no suele figurar entre los nombres más recordados cuando se discuten a los principales responsables del Holocausto, y por la cual su papel dentro del régimen nazi a menudo se subestima o se pasa por alto, tiene que ver con el hecho de que su influencia fue decayendo con el paso del tiempo. Su apogeo ocurrió en la segunda mitad de 1941, un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial y para el Tercer Reich.
En ese entonces, Rosenberg era ministro del Reich para los territorios ocupados del Este, supervisaba el saqueo sistemático y organizado de Europa y era considerado uno de los principales teóricos de la ideología racial y cultural nazi. Sin embargo, desde esa época en adelante su poder comenzó a disminuir. Este declive no fue producto de un solo factor, sino de una combinación compleja de circunstancias políticas y militares. En primer lugar, su persistente empeño en desmantelar las granjas colectivas soviéticas y en imponer una reforma agraria basada en sus propias ideas generó serios problemas administrativos en los territorios ocupados. Sus políticas agrícolas fueron vistas como imprácticas y contraproducentes, y sus adversarios dentro del régimen nazi aprovecharon estas fallas para minar su autoridad y reducir su influencia. Pero el golpe más duro llegó con el giro negativo que comenzó a sufrir Alemania en la guerra a partir de 1942. Tras el fracaso del avance nazi contra la Unión Soviética en el invierno de 1941 y con la entrada de Estados Unidos en el conflicto en diciembre de ese año, la situación militar comenzó a complicarse rápidamente para el Tercer Reich. Para el año 43, la derrota alemana en la brutal batalla de Stalingrado marcó un punto de inflexión definitivo. Los soviéticos tomaron la iniciativa y comenzaron una larga ofensiva hacia el oeste que los llevaría hasta el corazón de Alemania, a Berlín, en 1945. En este contexto de derrota y tensión creciente, Adolf Hitler comenzó a buscar responsables por el desastre que se avecinaba, culpando a numerosos generales, ministros y oficiales de sus fracasos. Alfred Rosenberg, aunque mantuvo su cargo como ministro para los territorios ocupados del Este, fue relegado a un papel secundario. Su relación con Hitler se enfrió notablemente hasta el punto de que en todo el año 44 no tuvo ni una sola reunión con el Führer. Fue un claro síntoma de su aislamiento y de la pérdida de influencia política. El área donde Rosenberg aún mantenía cierto dominio era la región del Báltico, que incluía Estonia, su lugar de nacimiento. Pero la liberación soviética de estas tierras fue tardía y tuvo lugar en el otoño de 1944, después de que se levantara el prolongado sitio a Leningrado, una ciudad que había soportado más de 2 años y medio de asedio. Tallinn, la ciudad natal de Rosenberg, fue recuperada por las tropas soviéticas a finales de septiembre, seguida por Riga a mediados de octubre. Estas pérdidas territoriales fueron un duro golpe para él, quien describió en su diario esos momentos con las palabras «retirada incesante en el este». Para entonces, Rosenberg ya había regresado a Berlín enfrentando el ocaso de su carrera política y el destino oscuro del Reich. El último encuentro que Rosenberg tuvo con Hitler fue el 24 de febrero de 1945, durante un discurso que el Führer pronunció ante los líderes del partido nazi. En esa ocasión, Rosenberg quedó impactado por el visible deterioro físico y mental de Hitler y supo que el final estaba cerca. Con la capital alemana sometida a intensos bombardeos aéreos soviéticos y la derrota definitiva a la vista, Rosenberg tomó precaución de guardar píldoras de cianuro para evitar caer prisionero de los soviéticos. En compañía de su esposa Hedwig y su hija Irena, Rosenberg fue uno de los primeros altos cargos nazis en abandonar Berlín, huyendo hacia la frontera con Dinamarca y llegando a la ciudad de Flensburgo el 22 de abril de 1945. Allí se enteró de la muerte de Hitler, quien se había suicidado en su búnker poco antes. Flensburgo se convirtió en el centro de un breve gobierno provisional dirigido por el almirante Karl Dönitz, quien comenzó a negociar la rendición formal de Alemania ante los aliados. Rosenberg fue oficialmente destituido de su cargo el 6 de mayo, solo 2 días antes de que Alemania firmara la rendición incondicional, poniendo fin a la guerra en Europa. El 19 de mayo fue arrestado por las fuerzas británicas y trasladado a una prisión en Bad Mondorf, Luxemburgo, para esperar su juicio. Desde la prisión, Rosenberg describió el paisaje devastado de Alemania como cuando vio la ciudad bombardeada de Colonia desde un avión, cuyas ruinas parecían haber sido pisoteadas por bestias gigantescas y donde solo quedaba en pie el esqueleto de la catedral. Esta imagen le recordó el destino trágico del pueblo alemán y del régimen que él había ayudado a construir. Pronto supo que formaría parte del grupo de principales líderes nazis que serían juzgados en Nuremberg, ante el Tribunal Militar Internacional, compuesto por jueces de las potencias aliadas victoriosas. Entre los 24 acusados de este histórico proceso se encontraban figuras tan conocidas como Hermann Göring, el comandante en jefe de la Luftwaffe, Karl Dönitz, sucesor de Hitler, Hans Frank, gobernador de Polonia ocupada, Wilhelm Keitel, jefe de la Wehrmacht responsable de muchas atrocidades, y 2 ministros de Relaciones Exteriores que habían colaborado con Rosenberg, Konstantin von Neurath y Joachim von Ribbentrop. El juicio, que se extendió durante casi un año, reveló con todo detalle las responsabilidades de cada uno de estos hombres en la planificación y ejecución de la guerra y el genocidio.
Rosenberg se defendió afirmando que desconocía el asesinato masivo del pueblo judío, una defensa que resultó completamente absurda para los fiscales y observadores, dado su papel central en la administración de los territorios ocupados y la presencia de sus subordinados en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde se organizó la solución final. Mientras no estaba en la sala del tribunal, Rosenberg escribió memorias desde la prisión intentando dejar constancia de su versión de los hechos, pero el 1 de octubre de 1946, el tribunal dio a conocer su veredicto. Rosenberg fue declarado culpable de todos los cargos imputados, que incluían crímenes contra la paz, planificación y ejecución de una guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Solo 5 de los acusados compartieron su destino con la misma condena a muerte: Göring, von Ribbentrop, Keitel, von Neurath y Alfred Jodl. Aunque Göring se suicidó antes de la ejecución, Rosenberg fue uno de los 10 hombres que fueron finalmente ahorcados. En las primeras horas del 16 de octubre de 1946, cuando se le preguntó si tenía alguna palabra final antes de ser ejecutado, Rosenberg respondió lacónicamente: no. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en el sur de Alemania, con el objetivo de impedir que su tumba se convirtiera en un lugar de culto para simpatizantes nazis. A pesar de su protagonismo, Rosenberg no suele figurar en el imaginario popular con la misma notoriedad que otros líderes del nazismo como Joseph Goebbels, Heinrich Himmler o Hermann Göring. Esta omisión resulta sorprendente si se considera la amplitud de su influencia en múltiples ámbitos del Tercer Reich. Nacido en Estonia, se trasladó a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y desde principios de los años 20 fue un activo miembro de movimientos ultranacionalistas y del partido nazi. Durante más de una década, escribió libros y panfletos que promovían teorías pseudocientíficas sobre supuesta superioridad racial de los arios nórdicos, y su antisemitismo vehemente caló profundamente en el ambiente político y social de la Alemania de entreguerras. Estos escritos, aunque basados en ideas fantasiosas y sin respaldo científico, encontraron un público dispuesto en un país sumido en la crisis y humillación tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. La combinación de antisemitismo, nacionalismo extremo y racismo biológico que Rosenberg defendía fue clave para la aceptación de la ideología nazi. Gracias a esto, ganó la confianza y el apoyo de Adolf Hitler, quien le otorgó múltiples cargos en el gobierno nazi tras su llegada al poder en 1933. Entre sus responsabilidades estuvieron la dirección de la Oficina de Asuntos Exteriores del partido nazi, un rol destacado en la persecución y control de las iglesias cristianas en la llamada Kirchenkampf, y la promoción de diversas iniciativas culturales y propagandísticas alineadas con la visión racial del régimen. Durante la guerra, Rosenberg se convirtió en una figura clave en la administración de los territorios del Este, donde supervisó la implementación de políticas genocidas contra los pueblos eslavos y judíos, aplicando en la práctica las ideas raciales extremas que había propagado desde hacía décadas. Durante el juicio de Nuremberg, los fiscales hicieron hincapié en que Rosenberg fue, en muchos sentidos, uno de los arquitectos intelectuales del nazismo, responsable de dar forma a su ideología desde sus inicios. No hubo duda sobre su responsabilidad en los crímenes cometidos ni sobre su rol central en la estructura del régimen. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Consideras que Alfred Rosenberg fue realmente uno de los cerebros detrás de esta ideología racial más extrema del nazismo? ¿O crees que su importancia ha sido amplificada por sus propios intentos de autopromoción y los historiadores? ¿Qué lugar debería ocupar en la historia del Tercer Reich? Te leeré en los comentarios.